Muy buenas a todos, muchas gracias por estar viendo este vídeo. En esta conferencia vamos a aprender a utilizar el CRO para optimizar la rentabilidad de nuestro negocio. Antes de nada, me presento, soy Víctor García Parra, soy SEO Manager y analista digital en Grupo Todo Luminosos. Somos una pequeña empresa especializada en la venta de productos para eventos y fiestas. Tenemos diferentes e-commerce en los que vendemos algunas tipologías de productos muy de nicho y trabajamos pues para diferentes discotecas, festivales, teatros, hemos colaborado con un montón de ayuntamientos, etcétera. Y además soy CEO and founder de Freakelitex, que es un medio de comunicación sobre videojuegos, anime y cine, que realmente es el que me llevó a comenzar en esta gran pasión del mundo del marketing digital y del amor también que le tengo a WordPress. Está en segundo de carrera, hace pues ya prácticamente 7 años, y tenía esa inquietud de poder comunicar y hablar con ciertas personas sobre videojuegos, anime, cine, todo lo que me apasionaba en aquel momento. Entonces, pues aunque estaba estudiando esa parte técnica de informática, pero todavía no conocía plataformas como WordPress y las descubrí ahí, pues eso me ayudó a lanzar este proyecto de emprendimiento, ¿no? A través de WordPress. Conocí el marketing de contenidos, el SEO, y mientras estaba con la carrera decidí compaginarlo también con formación en marketing digital, y una vez salí de la carrera pues ya estuve trabajando primero en una pequeña agencia de marketing digital y actualmente desde hace más de 3 años en Grupo Todo Luminosos. Y básicamente ha sido WordPress la forma en que he lanzado mis proyectos, la forma en que he aprendido y que he aplicado el SEO, y la verdad que me ha sido muy útil, con lo cual pues para los que queráis lanzar cualquier proyecto, lógicamente os recomiendo que utilicéis WordPress, incluso para si queréis montar un pequeñito e-commerce os va a funcionar muy bien. Antes de nada nos tenemos que hacer esta pregunta: ¿por qué solo nos enfocamos en conseguir más tráfico? Porque al final eso es solo la primera fase del funnel, la fase de adquisición. Por supuesto que tenemos que conseguir tráfico, y tráfico que sea cualificado, pero de nada nos sirve si luego tenemos problemas en la web. Es decir, si por ejemplo la fase de consideración, la fase de conversión o la fase de fidelización no están bien optimizadas, de nada nos sirve ese tráfico, porque vamos a estar invirtiendo dinero que va a estar mal gastado. De esto se encarga el CRO, de optimizar páginas web con el objetivo de mejorar su tasa de conversión. Aquí podemos ver un diagrama en el que vemos por qué el CRO es una disciplina transversal y con qué departamentos colabora. Pues, por supuesto, con el departamento de tráfico, SEO, SEM, y por supuesto debemos de tener nociones de esto y del resto de disciplinas. Tenemos que tener también ciertos conocimientos de negocio, porque al final cada negocio es un mundo y no es lo mismo invertir en la creación de un negocio en el sector de la moda que en el sector de la banca, que si es B2B, que si es B2C, etc. También, por supuesto, tienes que tener ciertos conocimientos de tecnología. Pues conocer el ecosistema WordPress, PrestaShop, si es software propio, etc. También otra parte súper importante es ese conocimiento del entorno, porque a lo mejor nuestro sector es muy maduro y hay muchísima competencia, o es un sector muy de nicho y está en las fases iniciales. Entonces, dependiendo de cómo sea, pues la estrategia va a cambiar. También la parte de user experience, de experiencia de usuario, es súper importante para facilitar y mejorar esa experiencia de los usuarios a la hora de conseguir su objetivo, en este caso si es pues una compra. Y por supuesto una parte súper grande de conocimientos de analítica digital, de saber pegarte con los datos. A la hora de que queremos poner en marcha un proyecto de CRO, tanto aplicarlo para nuestro negocio como si queremos ser consultores,
lo primero que deberíamos de saber es, lógicamente, que debemos de realizar un análisis previo del negocio para conocer cuáles son las posibles fricciones y los principales problemas para luego después solucionarlos. Lo primero, lógicamente, es ese análisis para entender el negocio y después, en el caso de que tengamos un histórico de datos, analizar tanto los datos cuantitativos como cualitativos. A la hora de conocer el negocio, lo que comentaba, no es lo mismo que vendes servicios a que vendes productos. La estrategia va a ser muy diferente. Lo mismo si son serializados o personalizados. Si son serializados, ejemplo, vendes un curso de marketing que vale 300 euros y ya está, la estrategia va a ser muy diferente a que si vendes servicios personalizados de desarrollo web en el que te orientas a cada cliente, le ofreces una estrategia personalizada, te adaptas a sus necesidades, etcétera. Y en cuanto a productos va a ser bastante diferente la estrategia si vendemos a cliente final que si vamos a empresa. Para encontrar todos estos pequeños errores en la web y para posteriormente corregirlos, pues vamos a hacer un análisis heurístico. ¿Para qué? Para identificar, como comento, esos posibles puntos de fricción en la conversión de la web. Antes de ponernos manos a la obra, pues deberíamos de conocer, y por eso os voy a dar estos conocimientos, ciertos elementos en cuanto a los proceso de compra de los clientes, otra serie de elementos que vamos a ver más adelante también de conocimiento un poquito mejor de los clientes y también ciertos tips y ciertas nociones de neuromarketing que nos van a ayudar a vender. En cuanto al proceso de compra de los clientes, constaría básicamente de estas fases. En la fase de conciencia, los clientes, o los potenciales clientes, mejor dicho, se darían cuenta de la necesidad que tienen. Con lo cual comenzarían en la siguiente fase, esa fase de investigación. Verían nuestra web, verían otra serie de webs, irían comparando, viendo cuál es el producto o servicio que mejor resuelve o que mejor cree que va a resolver sus necesidades. Una vez elegidas pasaría a esa fase de decisión para comprar, pues añadiría el producto al carrito, metería la tarjeta, etc. Y la última fase que muchas veces nos olvidamos es esa fase de deleite, en el que el usuario disfrutaría de ese producto o servicio. Fundamental tenerla en cuenta, sobre todo si a lo mejor nos dedicamos a vender software, etcétera. Ese servicio postventa va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque realmente es el que nos va a ayudar a que las dudas de los clientes sean resueltas y que de esa manera no dejen de utilizar la herramienta, no se intente pasar a la competencia, etcétera. También esto es muy útil, sobre todo si sois emprendedores y estés lanzando un proyecto, para poder analizar si realmente el proyecto está encajando con las necesidades del mercado, porque quizá tenéis el funnel muy bien hecho, llega mucha gente, terminan comprando, pero luego el cliente se decepciona porque es un producto muy novedoso, no encaja con las necesidades del mercado. Ahí vais a poder un poquito pivotar y ofrecer algo distinto que encaje más con las necesidades de los usuarios. Otra parte fundamental que comentaba para un mayor conocimiento de los clientes, el buyer persona. Esta herramienta básicamente lo que nos va a hacer es, lógicamente, conocer un poquito mejor a los usuarios en esos datos sociodemográficos, pero también en cuanto a hábitos, retos y, sobre todo, lo más importante, las frustraciones. Aquí podemos ver un ejemplo de un buyer persona en el que muestro esos datos de un cliente potencial que estaría interesado en productos de algodón orgánico, es decir, productos ecológicos que ahora están tan de moda, que podemos ver la edad que tiene, es una mujer joven que vive de alquiler, que tiene un buen salario y que su objetivo es utilizar simplemente de manera habitual esos productos ecológicos. Además, en cuanto a hábitos, y aquí es como vamos a centrar nuestra estrategia comunicativa y de captación, es que compra mucho online, utiliza las redes sociales y lee blogs de moda. Como es una persona joven, probablemente esté en Instagram. La estrategia cambiaría mucho si fuese una persona de 50 a 60 años que como mucho lo puedes encontrar en Facebook. Aquí, al leer muchos blogs sobre moda, comprar mucho online, está muy habituada al ecosistema online. Entonces vamos a poder ofrecerle ciertos contenidos de blogs sobre influencers, va a estar muy presente en redes sociales para jóvenes, etc.
Podemos ver además que está muy concienciada, que participa en una asociación ecologista, que quiere ayudar a reducir el cambio climático. Y en lo que nos importa más es en esa frustración, que está preocupada por los componentes químicos para su pareja, para ella y para su hijo. Entonces ahí es donde nosotros vamos a resolver la necesidad, en este caso, con nuestra web de moda, porque al final lo que quiere es tener productos ecológicos en todos los ámbitos de su vida. Como este buyer persona haríamos 3, 4 de clientes potenciales diferentes, pues a lo mejor a la mujer pues eso tiene 29 años, luego crearemos otro específico a lo mejor de un hombre de 35 años con estas características y así vamos a hacernos la idea de las características que tendrían nuestras diferentes tipologías de clientes ideales. Si tenemos un histórico de datos, genial, porque podemos tirar de ese Google Analytics y basarnos en datos objetivos. Si nuestra web es nueva, podemos hacernos una idea por cómo es más o menos la gente que sigue a nuestros competidores, por ciertas encuestas, pues más o menos podemos hacernos una idea para moldear esos potenciales clientes y realmente saber cómo impactarles para atraerles a nuestra web y convencerles de que realmente nuestro producto es lo que está buscando. Aquí ya, una vez conocemos el proceso de compra y ya hemos conocido antes el funnel de conversión, los unimos para al final, en cada una de las fases del proceso de compra de los clientes, ofrecerles exactamente lo que están buscando en ese funnel de conversión para que realmente tengan una buena experiencia y en cada momento, pues si están simplemente en la fase de investigación, pues les tienes que mostrar información. Si están en esa fase de conversión, pues ya lo que tienes que facilitarles es ese proceso de compra. Una vez ya conocemos esto, ya sí que procederíamos a comenzar con este proceso de implantación de la metodología del CRO a nuestro negocio. ¿Cómo podríamos comenzar porque dices, wow, es que mi web tiene bastantes fallos, no sé por dónde priorizar? Pues simplemente podemos ver qué URLs tienen un alto tráfico y una baja conversión y poner ahí el foco. O qué canales tienen una baja conversión. El SEO, la publicidad en Google Ads nos funciona muy bien, pero en Facebook Ads no, vamos a poner el foco a ver qué ocurre. O en qué parte del funnel cae la conversión. Oye, ven mucho las fichas de producto, añaden mucho al carrito, pero se salen. No terminan de finalizar la compra. Problemas en métodos de pago en mobile, pocos métodos de pago que hemos añadido, gastos de envío abusivos. Bueno, deberíamos de analizarlo, ¿no? Pero ya sabemos dónde poner el foco. ¿Qué métricas utilizar? No nos tenemos que complicar increíblemente, sino que realmente pueden ser métricas tan sencillas como estas que te puede dar Google Analytics. Porcentaje de rebote por URL, porcentaje de conversión por URL, porcentaje de conversión en ordenador y en mobile, tiempo de permanencia y temas tan importantes que vamos a ver más adelante como la velocidad de carga en desktop y en mobile. Y todo este proceso al final, de manera simplificada, tendría esas tres fases. Ese análisis de datos que acabamos de hacer, ese diseño e implementación de las mejoras en el que realmente diseñaríamos los pequeños cambios. Por poner un ejemplo, en mobile añade poca gente el producto al carrito. Vamos a probar a anclar el botón de compra para que cuando hagan scroll pues siga estando visible y vamos a probar a ver qué tal funciona. Vale, pues diseñamos el test. La versión A es la versión actual y la versión B con los cambios que hemos dicho. Y de esa manera implementamos las mejoras y dejamos correr el test 3 semanas. Pum, 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 dejamos que funcione y medimos los resultados. Genial. Oye, que resulta que ha mejorado la conversión un 10, un 15, un 20%. Genial, pasamos a producción y lo implementamos en toda la web. Oye, que resulta que pensábamos que iba a tener mejores datos y tiene parecidos o incluso peores. No pasa nada, descartamos y volvemos a probar. Entonces, al final es una metodología de mejora continua y aunque hayamos conseguido mejorar la conversión pues con este botón de compra, pues vamos a otra parte, vamos a mejorar el copy, vamos a probar a meter algún otro método de pago, vamos a reestructurar el menú, al final nunca se termina. Los ejemplos más conocidos, pues Amazon o Netflix, que si os metéis cada vez la web tiene pequeños cambios y están testeando y midiendo todo. Es por eso que al final tienen tan buenos resultados. Para priorizar todo esto, porque al final puede ser abrumador, como he comentado, podemos utilizar diferentes metodologías o sistemas de puntuación, como puede ser ICE, en el que puntuamos impacto, coste y esfuerzo. Lógicamente queremos algo que tenga o que creemos que vaya a tener un alto impacto, un bajo coste económico y un bajo coste
o sea, muy un bajo esfuerzo a nivel de horas. Por ejemplo, si tenemos solo del botón de compra o cambiar las imágenes tiene un alto impacto y bajo coste y bajo esfuerzo, y luego queremos cambiar una cosa en el blog que tiene un impacto medio y un coste medio, un esfuerzo medio, pues lógicamente vamos a tirar por el botón de compra porque nos va a generar un mayor impacto con un menor coste y un menor esfuerzo. ¿Cuánto deben durar los test? Porque al final tenemos que recopilar los suficientes datos como para tomar decisiones lo más objetivas posibles. Pues podemos hacer pequeños cálculos con herramientas que nos ofrecen esta calculadora gratuita, como puede ser A/B Testing, en el que básicamente los test dependen pues, de nuestro ratio de conversión, del mínimo efecto detectable, es decir, el mínimo efecto que realmente hace que el cambio sea a mejor o a peor, que realmente se pueda medir, y la significancia estadística, que vendría a ser el porcentaje de fiabilidad que tiene ese test. En este ejemplo, pues vemos que necesitaríamos estas visitas y que necesitaríamos 3 semanas de test. Pues ya sabemos que para tener datos lo suficientemente objetivos como para tomar buenas decisiones, necesitamos que ese test corra durante 3 semanas. Ahora os quiero hacer una pequeña introducción a lo que he comentado un poquito de neuromarketing, porque al final, aunque hay libros enormes de neuromarketing basado en ciertos, en gran cantidad de experimentos científicos que están súper bien, pues por simplificar y daros pequeñas pildoritas para que podáis aplicar de forma rápida, he querido traer estos sesgos que son muy interesantes. El efecto de anclaje, que se basa en preferir lo primero que vemos. Por eso es muy importante la primera impresión, que cuando entren pues en un banner se vea bien grande lo que estamos ofreciendo. Por eso los anuncios de televisión intentan captar súper rápido tu atención, o los anuncios de YouTube, por lo cual debemos de tener esto en cuenta. El efecto ambigüedad, que muchos usuarios optan por elegir lo seguro y no arriesgar en algo nuevo. Esto ocurre mucho sobre todo con la gente mayor, que dice, oye, yo tengo mi marca de detergente de toda la vida y que no me la cambien. Oye, yo tengo mi marca de por ejemplo, de yogures y que no me lo cambien. Entonces, al final tenemos que tener esto en cuenta, sobre todo si nos dirigimos a un público de cierta edad, ¿no? Para al final saber cómo enlazar esa estrategia y convencerles para que nos cumplan a nosotros. El efecto de arrastre es el hecho de hacer cosas porque otros las hacen. Esto pasa mucho sobre todo a la gente joven, y las marcas saben aprovecharlo, pues esa, entre comillas, presión de grupo, ¿no? En el que, pues si todos llevan zapatillas Nike, pues oye, yo también las quiero, mamá, cómpramelas. El sesgo de confirmación es la tendencia de buscar confirmar lo que ya creemos que es verdad. Esto lo utiliza muchísimo Google, YouTube, los medios de comunicación, de ofrecerte justo lo que estás pensando. Entonces, al final, Google, pues, por ejemplo, solo te muestra contenidos que estén a favor de lo que tú piensas. Entonces, como, joder, siempre tengo la razón, mira, es que Google me lo está dando tal, no, es que realmente te estamos dando contenido que quieres tú ver, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta si somos sobre todo un medio de comunicación. El sesgo de la ilusión de la verdad es la tendencia a considerar que las afirmaciones que hemos visto y oído repetidas veces debe ser verdadera. Esto ocurre mucho con, por ejemplo, la política. No es algo muy ético, pero bueno, está bien tenerlo en cuenta para, como espectadores, pues saber distinguirlo, ¿no? Como cuando te dicen que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, pues debemos de tenerlo en cuenta. El sesgo endogrupal, que es que tenemos tendencia a favorecer a los miembros pertenecientes a tu mismo grupo por encima de las personas ajenas al mismo. Esto se ve bastante pues en marcas que cuidan mucho esa diferenciación, como Apple, Netflix, Starbucks, ¿no? Que al final te sientes dentro como de una tribu en el que eres diferente a los demás, no eres como todos que son de Windows, ¿no? Etcétera. Entonces al final te hacen sentir como en un equipo. El sesgo de autoridad, que solemos estar condicionados por la información de una figura de autoridad. Esto se utiliza muchísimo en campañas de influencers, porque al final seguimos a influencers de moda, de belleza, de videojuegos, etcétera. Y realmente pues nos encanta el contenido que hace, pensamos que es súper bueno en lo que hace y realmente nos trae una nueva marca, nos vamos a fiar de él y vamos a confiar en que esa marca es buena. Y el sesgo del descuento hiperbólico, que las personas favorecen los beneficios inmediatos por encima de las compensaciones futuras. Eso también es súper interesante porque al final, con tema de novedades, suelen utilizarlo mucho, en plan de, oye, que no te pierdas este producto, cómpralo ya.
aunque sepas que dentro de un mes vas a tener oferta y te va a salir más barato, pero es que tú quieres jugarlo ya o quieres probarlo ya, entonces dices, pues lo compro ya aunque me haga un poquito más caro. Entonces, esto también, pues las empresas saben utilizarlo en sus estrategias. Y ahora quiero dar una serie de tips, ¿no? Porque al final os podéis llevar esa parte práctica y probarlo en vuestras webs, en vuestros e-commerce. Los he estructurado en cada una de las fases del funnel de conversión para que podáis verlo de forma clara. El primero de ellos sería esa landing page en la que vamos a utilizarla, por ejemplo, que es muy típico en campañas de captación de leads a través de Facebook Ads, Google Ads. Pues al final tiene que tener una estrategia óptima, o sea, una estructura óptima, perdón, para que los usuarios cuando aterricen en ella, pues les vayamos acompañando para que hagan la acción que nosotros queremos. En este caso, que se suscriban y nos dejen ese lead. Entonces, en grande que se vea en un título, en un subtítulo, claramente cuál es nuestra propuesta de valor, en una imagen o vídeo en grande realmente se muestre nuestro producto o servicio, una explicación sobre él, en el formulario de contacto pedir los datos necesarios, pero si solo necesitamos email, nombre y teléfono, pues no pidamos más, porque al final la gente le va a molestar tantas preguntas y se van a ir. Un call to action en el que incitamos, ¿no?, a que el usuario lo rellene y una explicación debajo de los beneficios, nada de características súper técnicas de nuestro producto o servicio, porque al final le vamos a abrumar y la mayoría de consumidores quieren, oye, quiero que me resuelvas esta necesidad, dime cómo me la resuelves, ¿no? Esos beneficios que le quede de forma clara. Y en el caso que queramos hacer una landing page un poquito más larga, podemos meter testimonios de clientes satisfechos, podemos meter marcas con las que hemos colaborado, si hemos colaborado con grandes marcas, para al final esa transmisión de confianza. Y un segundo call to action y datos de contacto en el caso que hagamos una landing page un poquito larga para que no tengan que hacer mucho scroll hacia arriba. Otro tema también muy interesante y que nos sirve sobre todo por dos motivos. Uno, para lógicamente ayudar que los usuarios encuentren lo que están buscando a través de esa navegación a través de las categorías. Y dos, porque realmente nos va a servir también muchísimo para mejorar el tráfico SEO, es decir, para aumentarlo a través de esa buena categorización, a través de categorías, subcategorías y productos. Porque al final, a través de esos productos más long tail, con keywords más específicas, vamos a comenzar a posicionar, vamos a coger tracción para ir posicionando subcategorías y categorías posteriormente que tienen una mayor competencia. Y luego además, pues lo que comentaba, vamos a facilitar esa navegación a través del menú para que los usuarios encuentren lo que están buscando. Un dato también importante y que comentaba antes, que iba a decir más adelante, de la velocidad de carga. 53% de los usuarios abandonan una web que tarda más de 3 segundos en cargar. Muy importante. ¿Por qué? Podemos ver aquí en este ejemplo de esta marca de moda tan conocida, datos en mobile. Primer renderizado con contenido más de 4 segundos, cuando lo ideal sería que estuviese por debajo de 1. Tiempo hasta que esté interactiva más de 14 segundos, cuando lo ideal sería 3 segundos, como muchísimo 5. Y podemos ver una serie de datos que igual que nos hacen ver lo mejorable que es esta situación. Además nos propone una serie de soluciones. Esta herramienta es Google PageSpeed Insights, para los que no las conozcáis. Es una herramienta gratuita de Google que nos permite analizar la velocidad de carga de nuestra web. Nos comenta pues ciertas cosas como pues poner las imágenes, cómo reducir el tiempo de JavaScript, que probablemente haya muchos efectos bonitos, pero que están ralentizando la web un montón. Además podemos a lo mejor utilizar la caché, minificar el código, hacer una carga síncrona de las imágenes, etcétera. De esta manera, pues vamos a poder mejorar de más de 14 segundos a 3, 4, 5 segundos de velocidad de carga y se va a notar una barbaridad en la compra, en el aumento de pedidos. Ahora pasaríamos a esa fase de consideración en el que, bueno, los usuarios, como hemos comentado, están investigando las diferentes opciones que les da el mercado para pues ir hacia una o ir hacia otra. El tema de, igual que los usuarios estén investigando dentro de nuestra web, vamos a facilitárselo, además de con el menú que hemos comentado antes, pues con el buscador. Podemos utilizar un buscador inteligente como es DoFinder,
en el que metemos una query y por medio de inteligencia artificial pues te va ordenando y te va mostrando esos productos. Además, con esa inteligencia artificial te puede mostrar sinónimos, etcétera. Y de esta manera, pues lo que estamos consiguiendo es que los usuarios puedan encontrar más fácilmente y además de manera mucho más visual esos productos o servicios. Además, a la izquierda podemos ver que están categorizados esos productos, con lo cual nos va a permitir una mayor facilidad también de navegación para saber en qué categoría se encuentran. Otro punto bastante importante es conseguir esa credibilidad y autoridad. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues como hace muy bien esta agencia de marketing, en el que nos muestra grandes clientes con los que ha trabajado, Iberia, NH Hoteles, etcétera. Y nos muestra además una serie de premios que ha ganado, como los EA Awards en redes sociales, con lo cual, al final, si no te conoce el usuario, pero acaba de entrar en la web, te va a posicionar como un referente, debido a los premios que has ganado, a los grandes clientes que llevas y a los buenos resultados que has conseguido, que también puedes mostrar en la web. Otro tema súper interesante para resolver las dudas de los usuarios, ¿no? Y que terminen convirtiendo es ese contacto. En vez de hacer un contacto aburrido, típico de datos de contacto, rellénalo, tal. Pues oye, danos una mejor idea de cómo podemos ayudarte. Esto es una herramienta de software. Entonces, pues o contratar la herramienta directamente, te lleva un formulario diferente en el que ya te pondrá en contacto con un agente para hacerte una propuesta, enseñarte un poquito, o simplemente quiero aprender, oye, quiero trastear por la herramienta, como hace HubSpot, ¿no? Quiero probarla, quiero a lo mejor ver vídeos y formarme un poquito, entonces al final cada uno de ellos es un formulario diferente, estás dando un mejor servicio a los usuarios y además estás segmentando muy bien tu base de datos, con lo cual doble beneficio. Los pop-ups, que son un tema que tradicionalmente ha sido polémico, pero que realmente son interesantes. Ha sido polémico no porque al final ha sido demasiado utilizado en cuanto a estrategias muy agresivas, con lo cual no siempre ha funcionado todo lo bien que debería, pero si creamos pop-ups originales para atraer su atención o pop-ups que ofrezcan ciertos descuentos exclusivos nos van a ser muy útiles. Aquí podemos ver un ejemplo de un pop-up que realmente pues nos saca una sonrisa, ¿no? Del típico pop-up, pero diferenciado, o sea, típico pop-up de cookies, pero dándole una vuelta, ¿no? Para que sea distinto. Y otro pop-up en el que hay un descuento exclusivo, que no sea nada agresivo, ¿no? Que no sea, lleva 5 segundos el usuario y ¡pum! Y ala, ya, spam. No, ya lleva el usuario navegando 1 minuto y medio, 2 minutos, ha mirado ciertas URLs y entonces ya activamos ese trigger, ¿no? Que se muestra el pop-up. Genial, ¿no? Porque al final el usuario ya ha navegado bastante, le están gustando los productos, con lo cual si le ofrecemos ese descuento exclusivo, oye, quizás se decide en ese momento a realizar la compra. Vale, pues oye, hemos conseguido aumentar la conversión. Que no conseguimos que compre en ese momento, pero no nos deja su email, pues ya podemos trabajar a través de email marketing para intentar convencerle de que nos compre. Otra forma también de conseguir el email, además de con esos pop-ups, es con los contenidos del blog. A mitad o al final del artículo, pues ponemos con un buen diseño que no sea molesto, ¿no? Embebido en el artículo, ese formulario en el que pueden rellenarlo y suscribirse a nuestra newsletter porque reciben contenido exclusivo por email, reciben un ebook, alguna cosa que realmente les atraiga y que nos vayan a dejar ese lead. Y otra parte súper importante también que los usuarios, y yo me incluyo, pues al final miramos mucho. Yo, por ejemplo, cuando quiero ir a un restaurante me fijo muchísimo en las opiniones de los usuarios. Si realmente tienen muy malas puntuaciones, no voy a ese restaurante. Con lo cual, debemos de tenerlas trabajadas. Este ejemplo es de PC Componentes, en el que se muestra un monitor y he querido hacer captura, ¿no? de la parte de las opiniones, en el que vemos que tiene una puntuación media muy buena y casi todo el mundo lo recomienda. Además tiene más de 600 opiniones, con lo cual te transmite esa confianza de que son verdaderas. Está muy bien estructurado el contenido en la opinión como tal, ventajas, desventajas y si lo recomendarías. Así de forma sencilla los usuarios pueden ver, pues oye, las ventajas que ha puesto cada persona,
etcétera. De esta manera vamos a incentivar que los usuarios investiguen esos productos y si tienen una buena puntuación los compren, porque al final les estamos ayudando a que generen o a generarles confianza. Otra cosa también muy interesante, más que para aumentar la conversión como tal, es para aumentar el ticket medio, es el cross-selling y upselling. En cuanto a upselling, pues típico Burger King o McDonald's, ¿no? De menú grande por tanto más, muy poquito más y te llevas el doble de patatas, súper contento y la empresa pues factura más. Y el cross-selling es, oye, llévate estos complementos. Bueno, qué baratos, oye, unos más nugget o un McFlurry o X producto, unas patatas deluxe por 1 euro, por 2 euros más. Genial. El usuario se va contento y tú estás aumentando el ticket medio de 10 a 14, de 10 a 15 euros. Con lo cual, súper bien. Otro tema también muy interesante para, sobre todo para ciertos e-commerce en los que los productos son caros. Un colchón, una estantería, un coche, es fragmentar esos pagos. Entonces, claro, más de 500 euros, aunque esté en oferta, es mucho. Pero si te dice que por menos de 14 euros al mes vas a tener este colchón, suena diferente. Con lo cual, estás realmente ayudando a los usuarios ofreciendo estas facilidades de pago. Ahora pasaríamos a esa fase de conversión, en la que habría dos problemas principales, o la propia ficha de producto o en el propio checkout, sobre todo con el tema de métodos de pago, etcétera. En el caso de ficha de producto vamos a generar dos pequeños tips que nos van a ayudar mucho a convertir esa sensación de urgencia para que el usuario se dé prisa en realizar la compra o una ficha de producto optimizada que además tenga imágenes 360. El típico ejemplo de ficha de producto optimizada y bastante agresiva, a veces demasiado, ¿no? Pero podemos coger esa parte buena de compra impulsiva, ¿no? En el que mostramos, pues, oye, solo quedan 5 habitaciones como esta, te la han reservado 3 veces en las últimas horas. Oye, compra ya que se te acaba. Además podemos ver en verde los beneficios de desayuno incluido. Oye, cancelación gratis. Pues, si no voy, pues lo cancelo y ya está, no pasa nada. Nos metemos en uno de los ejemplos y, oye, la oferta se acaba en menos de 6 horas. Pues tenía prisa a comprar el fin de semana, pero realmente creo que lo voy a comprar hoy porque se me acaba la oferta. El fin de semana no sé si va a haber una oferta tan buena como esta. Oye, lo acojo ya. Te está incitando a que compres hoy. Además, otra persona lo ha mirado hace 10 minutos. Quedan pocas habitaciones, además. Pues lo voy a comprar ya, oye. Me lo quito de encima. Estás incentivando muchísimo esa compra impulsiva. Y la ficha de producto que comento que está optimizada. Se ve de forma clara el descuento. Puedes añadir a la lista de deseados. Un call to action claro para que selecciones la talla y para que añadas a la cesta. Se ven muy bien las características de envío gratis a partir de 30 euros, devolución durante 100 días, etc. Y las imágenes que comentaba del producto en 360. Se ve desde las diferentes perspectivas. No es una única imagen, sino que puedes ver la zapatilla por delante, por detrás, por un lado. Y lo mismo si lo trasladásemos a un abrigo. Oye, ves cómo te queda bien de lado, ves cómo te queda por detrás, con lo cual te haces a la idea de cómo queda ese producto, ¿no? Con la simple imagen genérica en el que la ves pues muy por encima. Con lo cual esto también facilita mucho que los usuarios compren. Y otra parte, que era como el cross-selling, que no es tanto para que te compren más usuarios, sino más para aumentar ese ticket medio, que lo hace muy bien Amazon, por ejemplo. Es pues si por ejemplo estás mirando una camisa, pues realmente se te muestran productos relacionados con esa camisa. Pues otra camisa parecida, una cazadora Slim Fit que tiene el mismo estilo, con lo cual de esta manera, pues en vez de llevarte un producto te vas a llevar 2 o 3. Estos productos relacionados se podrían enfocar al producto que estás mirando o también se podrían enfocar, si ya tienes un histórico de datos, a ese historial de navegación con los datos que hayas hecho en anteriores visitas a esa web. Con lo cual, esto lo hace súper bien Amazon, pues al final te está llevando a que esa conversión, pues, o ese ticket medio, mejor dicho, aumente. Otra cosa que hace súper bien Amazon es los usuarios que se llevan esto también se llevan esto y esto, y ya te queda como un pack, ¿no? En plan de, oye, no te ves una cosa, llévate 3, porque los usuarios se la suelen llevar y además te hago un descuento. Pues eso también funciona muy bien.
y ya el santo grial, ¿no? El proceso de compra, vale, si somos nuevo cliente, pídeme pocos datos o incluso déjame como invitado a realizar la compra, porque muchas veces nos da pereza crearnos una cuenta. En el caso de que el cliente esté registrado, pues vamos a ponerle igual un inicio de sesión sencillo, que en todo momento se van los gastos de envío. Si son 2,95 son 2,95. No quiero sorpresas al final, porque si luego me pones 8 euros de gasto de envío que no tenía estipulado en la web, cojo y me pido otra web. Esto es un típico error en el proceso de compra y ocurre mucho. Y una vez que estamos procediendo al pago, pues bien estructurado, oye, datos de envío, métodos de pago, etcétera. Vamos a intentar ofrecer bastantes métodos de envío. Además de los típicos PayPal y tarjeta de crédito, vamos a ofrecer pues otros diferentes que están muy de moda, pues Amazon Pay, Bizum, si a lo mejor el público es bastante mayor, ¿no? Y es un poco reticente a tarjetas y tal, pues podemos ofrecerle contra reembolso, podemos ser súper modernos y utilizar Bizum. Bueno, Bizum también lo he comentado antes, utilizar Bitcoin, etcétera. Luego que además esté bien optimizada también para mobile, que es otro de los principales fallos, que se vea bien el call to action de pagar y que ciertos elementos nos transmitan confianza. Está además decirlo, pero el sello SSL de certificado seguro, ¿no? El candadito verde, sellos como puede ser confianza online, ¿no? Que al final, pues que el usuario no le dé miedo meter la tarjeta. Y por último, esa última fase de fidelización que he comentado que es súper importante, ¿no? Que cuesta 6 veces más captar un nuevo cliente que retener uno antiguo, con lo cual vamos a intentar que esos clientes se fidelicen y nos compren en más ocasiones. ¿Quién lo hace muy bien? Tienda Animal, por ejemplo. Va subiendo de nivel para tener descuentos exclusivos. Realmente, pues, si eres un usuario que lo utiliza mucho, pues te tienen en cuenta y te tienen a ti un descuento con anterioridad. Trabajan muy bien, pues, ese email marketing para mostrarte productos que realmente te puedan interesar. También lo hace muy bien McDonald's o Burger King, ¿no? Porque al final, oye, subes a plata, tienes descuentos exclusivos por haber consumido más veces. Con lo cual vamos a trabajarlo bien, ¿no? Si somos un e-commerce de moda, por poner el mismo ejemplo de antes, es probable que nuestro cliente nos pueda comprar varias veces al año. Llega el veranito y queremos ir a la playa, hace buen tiempo, tal. Oye, pues necesito un bañador, necesito además ropa para hacer deporte, pues voy a volver a comprar. Compré en invierno para la Navidad, ahora voy a volver a comprar. Oye, pues si estás ofreciendo contenidos a través de email marketing para que no te olviden, contenidos a través del blog, contenidos a través de redes sociales, al final, además que sean interesantes, ¿no? De tema de influencer, oye, que se lleva de moda, etcétera. O estos actores han vestido este tipo de chaqueta, tal. Pues al final los usuarios cuando llegan en verano, oye, voy a comprar ahora mismo porque el servicio o el producto fue muy bueno y además me acuerdo mucho de ellos porque lo veo mucho por redes sociales. Si no te olvidan, aunque el producto tuyo sea muy bueno, se ponen a investigar, encuentran otros y les compran y no se acuerdan de, oye, joder, es que hace 6 meses, claro, si te tienen a menudo en sus pantallas, pues te van a recordar, con lo cual súper importante esta parte. Y una vez ya tenemos todos estos tips, vamos a poner en práctica esto, ¿no? ¿Cómo? Pues os voy a explicar una serie de herramientas para que podáis utilizar y realmente probar todos estos tips, todos estos consejos que os he dado. Para realizar el análisis cualitativo y cuantitativo, que vuelvo a recalcar, cuantitativo, es Google Analytics, por ejemplo, que es qué está ocurriendo en nuestra web. Cuántos usuarios visitan esta página, cuántos usuarios, por ejemplo, se salen sin interactuar, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de rebote, etcétera? Y ese análisis cualitativo que será, por ejemplo, Hotjar, que es el comportamiento de los usuarios. Cómo se comportan, mapas de calor, etcétera, que vamos a ver ahora un poquito más adelante. Para implementar todo esto vamos a utilizar Google Tag Manager, que a través de códigos JavaScript vamos a poder generar diferentes contenedores. Contenedor para Google Analytics, contenedor para varios códigos de seguimiento o de campañas de Facebook Ads, contenedor para una configuración avanzada que hemos hecho de un botón de compra o de envío de formulario que queremos medir. Lo vamos a tener muy bien estructurado. Y para implementar todas estas herramientas que vamos a ver. ¿Cuáles os recomiendo en cuanto a cuantitativas? Google Analytics, ya lo hemos comentado antes, gratuita, fundamental
Pongo ahí una de pago que es Mixpanel, pero realmente más que suficiente. Google Analytics es muy potente. Si lo combináis con Google Studio para hacer dashboard, o sea, vais a tener más que suficiente. Y Web Page Speed Insight, lo recuerdo, el tema de velocidad de carga. Como herramientas cualitativas, Yandex Métrica, que es una herramienta, sería como Google Analytics, que tiene esa parte cuantitativa, pero también añade esa parte cualitativa de mapas de calor, grabaciones de usuario, mapas de clics, etc. Y Hotjar, que sería una herramienta un poquito más premium, bastante potente, pero muy económica, que os recomiendo muchísimo. En cuanto a esas herramientas de A/B testing, ¿no? Que hemos comentado de testear, ¿no? De probar de probar esos cambios, esos elementos de la web, ¿no? Recomendaría pues estas dos principalmente. Google Optimize, otra herramienta gratuita de Google, muy guay. Para comenzar está súper bien para hacer pruebas sencillitas sin tener que tocar código. Y si queremos irnos a algo un poquito más pro, tener un buen servicio al cliente, etcétera, sobre todo para dudas, implementaciones, A/B testing, pero que también es bastante económica, la recomiendo muchísimo. Y ya estaríamos finalizando y simplemente como consejo final os comento y os recalco que realmente lo que tenéis que hacer es, otra vez, vuelvo a poner énfasis en esto, en todo momento meternos en los guantes de un científico, todo el rato analizar, análisis para saber qué mejorar, meternos en la mente del científico, generación de hipótesis y experimentación, como hemos comentado. Probamos, funciona, implementamos, probamos, no funciona, descartamos y volvemos a comenzar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué podemos llegar a esta conclusión? Por esa tercera fase, esa medición correcta de los resultados, con lo cual ese análisis, esa generación de hipótesis, experimentación y esa medición de resultados es lo que nos va a llevar a que realmente, pues si tenemos un pequeño proyecto como hobby y que poco a poco nos va dando un sobresueldo, se pueda convertir el día de mañana en nuestra forma de vida, ¿no? Y realmente esto nos va a servir muchísimo para aumentar esos ingresos, para poco a poco poder vivir de ello. Con lo cual, adelante con el CRO. Y nada, simplemente daros las gracias. Además de las preguntas que me hagáis ahora, pues podéis también escribirme al email, por LinkedIn, a mi web personal y yo estaré encantado de ayudaros a que comencéis en este mundillo de CRO, tanto si queréis implementarlo para vuestros proyectos como si os queréis dedicar a ser consultores de CRO, que ahora es una profesión que está bastante demandada. Bueno, entonces hay varias preguntas que tenemos. Gracias, Víctor, por tu charla. Recapitulando las preguntas que hicimos en la sesión, una fue, ¿qué aplicación móvil, qué plugin utilizas para los pop-ups en los móviles? Vale, pues sí que es verdad que hay bastantes pop-ups o bastantes aplicaciones de pop-ups interesantes, pero hay una que recomiendo que es muy utilizada y que a mí me ha funcionado bastante bien, se llama Pop-Up Maker. Okay. Y que tiene una versión gratuita que la verdad que te permite personalizar un montón de funcionalidades diferentes de pop-ups en cuanto a tamaño, en cuanto a en el momento en el que quieras que aparezca, un montón de características típicas, ¿no? Es responsive, etcétera. Sí que tiene una versión de pago, pero es bastante completita la versión gratuita, con lo cual os recomiendo que le echéis un vistazo porque creo que os va a parecer bastante interesante. Listo. ¿Qué recomendaciones nos das en el manejo de los pop-ups en los móviles? Pues sobre todo mi recomendación principal es que no parezca que es muy directo o que es muy molesto, porque sí que es verdad que en los años atrás los pop-ups estaban inundando las webs y era demasiado molesto la interacción que tenías con ellos. Entonces, en el caso de que en mobile sí que es verdad que va a ocupar más parte de la pantalla, probablemente ocupe toda la pantalla, no como en versión de escritorio. En ese caso que aparezca ya cuando lleve el usuario navegando cierto tiempo por la web, no que en 5 segundos después de entrar, oye, descuento, oye, suscríbete, sino que a lo mejor lleve el usuario 1 minuto y medio navegando por la web, ya haya visitado X fichas de producto, por ejemplo,
y en ese momento ya en el que el usuario tenga bastante interés por tus productos, hay así un pop-up que realmente tenga algo interesante, algo de valor a los usuarios. Y diga, pues un descuento exclusivo. Oye, suscríbete a la newsletter que te vamos a dar este contenido exclusivo. Pero ya con ese tiempo de navegación que haya tenido el usuario y nada de ese pop-up cierra así un minuto después otro, sino que aparezca, pues llevas 1 minuto y medio, 2 minutos de navegación, te aparece uno y de esa manera en versión mobile no le estás forzando al usuario a que consiga frustrarse, ¿no? Porque es lo que ha pasado en estos años de atrás y por eso muchas veces se tiene un tema casi tabú los pop-ups, pero sí que siguen funcionando muy bien si están utilizados de la forma correcta. Correcto, listo. Pues eso creo que entra también como de la estrategia, dentro de la estrategia, en la parte del funnel de conversión, en qué parte, no de primeras que el usuario llegue a la página web y salga el pop-up, sino en qué parte de esa ruta del usuario va a salir ese pop-up, ¿no? Sí, en general sería ya pues cuando el usuario ya está más en fase de consideración, ya está investigando un poquito más en detalle y realmente está viendo tu web, la web de tu competencia, pero ya está analizando esas alternativas para ya proceder a la compra. No es simplemente en el momento en que estás en esa fase de adquisición, el usuario llega nuevo a tu web y a los 5 segundos, lo que comento, ya le estás ahí spameando con esos molestos pop-ups, sino que ya el usuario ha realizado ciertas investigaciones en tu web y ya tiene cierto interés en comprar. Entonces, realizas ese descuento exclusivo por primera compra o si está investigando contenidos del blog y ves que ya está teniendo interés por esos contenidos y le ofreces suscribirse a la newsletter a cambio de un ebook exclusivo, ya es más proclive a que diga, oye, pues este blog me ha gustado, me voy a suscribir, pero si no le he dado tiempo a leerlo, pues le va a molestar y la cosa es que como ya la mayoría de mercados están tan saturados a nivel digital, no es como hace unos años, que te puedes diferenciar mucho, pues al final te vas al e-commerce de la competencia, te vas al medio de comunicación de la competencia a leer para que no te sea tan molesto, porque entre el mensaje de las cookies, los pop-ups, luego si a lo mejor tienes un contenido demasiado directo y demasiado comercial, ¿no? Pues al final el usuario no se va a sentir cómodo y se va a ir a otro lado. Listo. Listo. Otra pregunta es respecto a las pruebas test AB, eh, ¿cómo se maneja el control de cambios? ¿Cómo recomiendas, digamos, cada cuánto hay que hacer cambios, cada cuánto hay que esperar? ¿Y cómo es ese proceso de si primero hacer el test AB con estas herramientas que tú nos dices y luego pasarlo a la página o cómo es el proceso? Pues va a depender un poquito del tráfico que tengamos en nuestra web, porque en webs con un tráfico alto sí que es verdad que los test se van a poder realizar más rápido, porque ese gran volumen de tráfico nos va a hacer que ya tengamos unos datos lo suficientemente objetivos como para tomar decisiones, en lo que se llama significancia estadística, que si es del 90 y muchos por ciento, pues significa que es casi seguro que los datos son correctos y que la mejora, si la implementamos, realmente nos va a ser positiva. En ese caso, ya tomaríamos la decisión. Por poner una media, pues normalmente pueden ser 2 o 3 semanas. Lo podéis calcular con herramientas como A/B Testing, tiene como la herramienta es de pago, pero sí que tiene en la web como una especie de calculadora en el que te permite meter ciertos datos de el número de variables que quieres poner, el tráfico web que tienes diario, etcétera, y en base a eso te va a dar un resultado aproximado de cuánto deberías dejar corriendo el test. Si te pone pues 20 días, pues lo dejas 20 días. Y en ese caso ya sería el volumen suficientemente grande como para tomar esa decisión. Y luego, en el caso de que, lógicamente, nos haya funcionado y el experimento tenga buenos resultados, digamos, oye, pensamos que va a mejorar la conversión y lo has conseguido, pues ya lo pasarías a producción para que lo implementen en toda la web. Si es un botón de compra, pues que lo implementasen en toda la web. Si es, por ejemplo, el copy de 5 landing pages, pues ya lo implementas a las 5 landing pages de manera directa y sin seguir con el testing. Y luego ya pues pasaríamos a hacer otro testing, porque al final es prueba-error, pero ya con
con otro elemento. Oye, pues si las landing pages ya las he optimizado, pues ahora vamos a irnos a la ficha de producto a probar el copy que tienen los productos de esta categoría. Y así continuaríamos. Ok, perfecto. Y esos cambios, ¿cada cuánto, qué tantas modificaciones se sugieres que se puede hacer por cambio? Digamos, modificar una cosa a la vez o varias al tiempo, o cómo lo recomendarías? Pues sobre todo si estamos comenzando que haya un elemento de modificación por test. Es decir, pues probamos el botón de dos maneras diferentes, el botón de compra, la versión A, la versión B. O probamos el copy de esta landing page, la versión A, la versión B. Probamos cambiar la imagen de producto, la versión A, la versión B. ¿Por qué? Porque al final si hacemos, que eso también se puede hacer, esos test multivariante en los que mostramos dos URLs totalmente diferentes, por ejemplo, la landing page que cambia la imagen, cambia el copy, cambia a nivel de diseño bastantes elementos, sí que vamos a poder medir y vamos a ver que esos resultados son mejores, pero no vamos a saber exactamente a qué es debido, porque a lo mejor ha mejorado la conversión por la imagen, por el copy, por el diseño, pero realmente nos está restando puntos el formulario. Entonces sería mejor, si es posible, aislar esos datos y probar y ver que el formulario no está siendo mejor, con lo cual ese cambio es lo bueno de la experimentación. Nos damos cuenta que no es bueno, lo descartamos y los otros tres sí los implantaríamos. Con lo cual yo sí que recomiendo principalmente, y si el tiempo lo permite también, pues claro, si quieres lanzar una campaña ya dentro de un mes y tienes que probar muchos cambios, quizás mejor probar A, B con landing pages totalmente diferenciadas y medirlo. Pero si tienes el tiempo suficiente como para poderlo medir y esos cambios van a ser bastante importantes para tu web, es mejor que haya un elemento a realizar ese testing. Ok. ¿Existen páginas que ya tengan como ese proceso de optimización, ya que uno pueda estudiar y pues de pronto de alguna forma seguir ese mismo caso de estudio? Digamos que ya sepan cuál es la mejor forma de configurar una tienda, o no sé si de pronto me haga entender. Ejemplos de éxito, digamos, en el que te ayuden a configurar esos pequeños experimentos. Ujú. Bueno, por ejemplo, podemos ver ciertos casos de éxito en el blog de A/B Testy, en el que te explica pues cómo puedes implementar de forma correcta ciertos elementos, Sí. tanto a nivel de web como experimentación a nivel de campaña de email marketing, de Google Ads, etcétera. También hay otras agencias que ya están comenzando a estar bastante especializadas en todo el tema de CRO y ofrecen también ciertos contenidos en los que explican esos pequeños casos de éxito, ¿no? Que pueden extrapolarlos. Nunca sabemos seguro si van a funcionar, pero bueno, podemos extrapolarlo, probablemente funcione y ya lo comprobamos con ese pequeño testing. Pero sí que es verdad que hay ciertas buenas prácticas, ¿no? Como las que hemos podido ver en la conferencia, en esos tips que he dado, que en general hacen que tu web vaya a convertir mejor. Por si queréis también saber un poco datos exactamente de qué es un buen resultado, ¿no? En plan, mi conversión es buena, no es buena, oye, soy un e-commerce de moda, oye, soy una web que vende seguros, soy del sector banca, pues podéis descargaros un informe que hacen a nivel anual con datos de España, que bueno, más o menos los podéis extrapolar, que lo hace la agencia FLA 101, que hace un estudio sobre e-commerce, y podéis ver muy bien, muy detallados esos datos. La conversión media en el sector de la moda, pero en el sector de la moda en mobile, en desktop, en tablet, dependiendo de la madurez de tu negocio, si es un negocio de un año, si es un negocio de 3 a 5 años, etcétera. Entonces, con eso os vais a poder hacer también la idea para saber, oye, si estos tips, estos consejos, estas pequeñas experimentaciones que estoy haciendo que me están mejorando la conversión un poquito, realmente sí son buenos datos o sigo estando muy por debajo de la media. De esta manera lo vamos a poder comprobar porque al final cada sector es un mundo. Correcto, listo. Ya entrando en la parte del tema de consultor CRO, ¿qué recomendación nos das por donde el que quiera comenzar este camino? ¿Qué debe aprender? ¿Qué debe estudiar?
¿Cuánto es el promedio de ingresos o qué tan solicitado este cargo y en dónde, en qué países? Vale, pues en el caso de que se quieran poder formar, pues pueden tirar por las dos típicas vías, o formarse de manera gratuita un poco por su cuenta o hacer una formación reglada, ¿no? Especializada. En el caso de que Ujú, se quieran formar por su cuenta, existe ya bastante información en español, desde propios blogs, como he comentado, de A/B Testy, de Hotjar, otras muchas herramientas que ofrecen, pues, o blogs o ujú. webinars, también ciertas agencias. En España hay varias que están ofreciendo cosas interesantes, por ejemplo, Webpositor, que se está especializando, aparte era una agencia SEO que se está reconvirtiendo bastante hacia el CRO. También la propia agencia que comentaba antes de Flat 101, que es de Ricardo Tallar. Y luego, por hilarlo un poco con Ricardo Tallar, que es como uno de los referentes, tiene dos libros sobre CRO, uno más introductorio y el segundo más en profundidad, que también os puede servir para coger una visión de negocio bastante más estructurada. Y también tiene un podcast en español gratuito que se llama Crocafé, que es una versión en español de un podcast americano que han comenzado hace poquito y que también ofrece contenido bastante interesante, entrevistando a referentes del sector de diferentes empresas multinacionales, desde banca hasta grandes e-commerce, sobre todo de España. En el caso en que se quieran formar pues de forma un poquito más reglada, ¿no? Con típico máster, típica formación, al menos en España existen varias y existe la posibilidad de estudiarlo online, con lo cual cualquier persona que nos vea desde Bogotá o desde cualquier otra parte de Latinoamérica va a poder también realizar esa formación. Hay escuelas, por ejemplo, una que se llama K-School, que es yo creo que la primera que empezó a dar esta formación especializada en España, que tiene un máster bastante potente. Luego también hay otras escuelas como IEM Business School, que es una escuela que está en una ciudad que se llama Valencia, aquí en España. Y como esas dos ejemplos, ya va habiendo cada vez más formación reglada para que puedas formarte pues, a lo largo de 6 meses, un año, dependiendo del máster. Y en cuanto a cómo de solicitado está, pues es una profesión que prácticamente no tiene paro porque de momento, como sí que en Estados Unidos lleva más tiempo, pero en España y Latinoamérica es bastante novedosa, con lo cual hay una gran demanda, mucho más que la oferta, porque se necesitan bastantes perfiles, por eso mucha gente se está comenzando a formar porque realmente las empresas necesitan gente y muchas veces no la encuentran. Y en cuanto al promedio, sería en España una persona a lo mejor que lleve ya 2, 3 añitos, podría estar en torno a 25 o 30 mil euros, que sería, pues si lo llevamos a dólares americanos, 30 o 35 mil dólares al año. Depende mucho del país, de los salarios, porque al final pues Colombia tiene unos salarios muy diferentes, imagino, a México, etcétera. En Europa pasa igual. Los salarios de España son bastante inferiores, por ejemplo, si nos comparamos con Alemania, que pueden tener salarios incluso el doble. Pero dentro de los salarios en España son salarios bastante buenos, bastante por encima de otras especialidades de marketing como puede ser community manager, por poner un ejemplo. Con lo cual, para la gente que esté interesada en formarse, los salarios están bastante bien y es fácil encontrar trabajo porque al final se está solicitando mucho. Y en cuanto a lo que tengan que saber, simplemente que tengan bastante tema técnico, ¿no? de analítica digital, bastante capacidad analítica, saber pegarse, ¿no? Con datos, con estadísticas, porque al final es una parte fundamental. También por lo menos que tengan una buena base, aunque no sean diseñadores, pero una buena base de user experience. Y también pues ciertos conocimientos de captación, ¿no? SEO, publicidad digital, etcétera. Al final tienes que saber un poquito de todo, entre comillas, del ecosistema digital, pero sobre todo que se especialicen en esa parte analítica y de experiencia de usuario. Sí, yo precisamente también alcancé a investigar algo sobre qué piden en el cargo y a partir pues de manejar el user experience, como tú dices. También piden algo de copywriting. Mm, Hmm.
piden manejo y más que todo el manejo de herramientas especiales para test A/B. Entonces Sí, creo que está Adobe Testing y pues las que tú comentaste, A/B Testing. Pero sí, hay que aprender a manejar herramientas tanto premium como gratuitas. sí, sí, porque al final la que comentas de Adobe va más orientado a gran empresa, porque al final es como Salesforce, ¿no? Que eso, pues tienen ERP, tienen CRM, etcétera, muy orientado a gran empresa, a grandes presupuestos. Y también es interesante conocerlas. Pero si ya nos vamos un poquito más a pymes, a pequeñas y medianas empresas, pues utilizarán o Google Optimize, que es la herramienta gratuita de Google que hemos comentado, o herramientas como A/B Testing. Ujú. Entonces sí que es verdad que está guay que conozca un poquito ese perfil completo. Igual que Google Analytics se utiliza en todo tipo de empresas, pero sí que es verdad que si te vas a grandes multinacionales, pues pueden utilizar otras como puede ser Tableau, ¿no? O las propias que ofrece pues, otros ecosistemas de Microsoft, etcétera, que al final son más potentes porque necesitan grandísimos volúmenes de datos, pero sí que es verdad que con las propias herramientas gratuitas de Google se puede hacer muchísimo y son bastante completas. Listo. Ya para terminar, hay una pregunta sobre, bueno, más que una pregunta, es una recomendación que se menciona en la reunión y es sobre cómo manejar, integrar todo en Google Tag Manager, ya que pues los scripts, es bueno que la gente sepa que tener scripts separados, externos, integrados dentro de la página web, eh, son algunos tips como para buscar cómo optimizar los tiempos de carga. Y con Google Tag Manager se puede integrar lo que es Analytics, Facebook, no sé qué otros scripts se pueden integrar. Sí, porque al final si lo tienes todo puesto en el header, lo típico, ¿no? En tu WordPress, copiado y pegado todos los códigos, al final vas a tener bastantes scripts que se te van a cargar con la página y que además de que puede ser caótico, si ya tienes unos cuantos vas a tener que estar mirando cuál es cuál, si quieres cambiar cualquier cosa y que además va a incrementar tu velocidad de carga. En cambio, con Google Tag Manager metes un script, que es el de Google Tag Manager para que te funcione, y ya dentro de la propia herramienta vas a poder crear como pequeños contenedores. Voy a Ujú. crear un pequeño contenedor para Google Analytics. Voy a crear un pequeño contenedor o varios contenedores para las diferentes campañas de Facebook Ads, la medición que voy a tener. Y así podríamos hacer con todo, con Google Ads. O sea, al final nos va a servir para cualquier tipo de script. Lo vamos a tener mejor estructurado porque vamos a saber dónde está cada cosa y además nos va a hacer que no se sobrecargue tanto la velocidad de carga. Algo lógicamente va a pesar ese script, igual que cualquier efecto en JavaScript o lo que sea, pero va a ser mucho menos. También nos va a poder permitir crear scripts personalizados, como por ejemplo, oye, mira, quiero saber cuántas personas clican en este botón. Entonces vas a poder crear en JavaScript, en vez de meterlo ahí a pelo en la web, pues lo vas a tener en ese contenedor, ese pequeño script que lo que te va a hacer es el elemento on click, ver cuántas veces se ha realizado en este botón o cuántas veces se ha rellenado este formulario. Esas ciertas cosas sí que es verdad que las puedes hacer en Google Analytics, pero las puedes tener externas en Google Tag Manager para tenerlo todo bien organizadito. Con lo cual, recomiendo mucho que echen un vistacito a esta herramienta porque la verdad que es muy útil para tenerlo todo bien organizado. Listo, ¿no? Eso es todo, Víctor. Entonces nos compartes tus datos de contacto, cualquier duda que tengan los miembros de la comunidad se pueden acercar a ti, preguntarte sin ningún problema. Pues muchas gracias por este espacio y gracias por compartir estos conocimientos con nosotros. Muchas gracias a ti por haberme dado la oportunidad de participar y sí, se pueden poner en contacto conmigo pues o por email o en mi web personal o por LinkedIn, por ejemplo, y yo encantado de cualquier duda que a lo mejor no les haya surgido ahora en la conferencia, pero que dentro de unos días se ponen a experimentar y, oye Víctor, esto del test A/B, ¿cómo puedo implementarlo mejor? Oye, ¿cómo me dijiste que podía hacer tal cosa para formarme? Yo encantado de resolverlos y de apoyar también a la comunidad WordPress y dar ese apoyo a personas que están empezando en el mundillo del CRO porque es complicado a veces comenzar, muchas veces en Internet tienes demasiada información y no sabes por dónde comenzar, entonces
estas conferencias, estas formaciones son muy buenas para un poco guiar a las personas que se están iniciando y hacer que puedan aprender mucho más rápido. Listo, Víctor. Muchas gracias. Que estén bien. A ti, un Chao. saludo. Chao.